todos. Buen día. Soy John Moss de parte de Media Associates International, MAI. Quisiera darles la bienvenida a este webinar, el papel del editor y su relación con el autor, dirigido por la editora Silvia Justino. Les cuento que es nuestro primer webinar en español, así que se podría decir que es un momento histórico para MAI y usted es parte de ello. Ahora, para que surjan escritores y autores nuevos, necesitamos formar editores hábiles, quienes les acompañen y les guíen. El trabajo del editor es casi invisible detrás del escenario, pero su valor es incalculable. Por consiguiente, el tema de hoy es muy importante. Ahora les presento a Silvia. Ella es graduada de la carrera de Letras de la Universidad de São Paulo. Se ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años en el mercado editorial brasileño como editora de obras originales y traducidas. Actualmente es gerente del departamento editorial de Mundo Cristal, una de las principales editoriales cristianas del país. Silvia posee experiencia como docente en cursos para escritores, editores y profesionales del ámbito editorial. Es casada y vive en la ciudad de San Pablo. Silvia, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y gracias por enriquecernos con sus consejos y enseñanzas en este webinar. Así que adelante. Gracias, John. Bueno, adelante, Silvia. Muchas gracias. Gracias, John. Bueno, es un placer enorme estar con todos ustedes y bueno, me gustaría poder conocer personalmente y es muy bueno poder charlar con todos y aprender con todos porque somos todos profesionales del ramo y es muy bueno poder cambiar experiencias y aprender con todos. Así que estoy muy honrada con la invitación de John y poder estar aquí con todos. Vamos a hablar un poquito sobre el papel del editor y su interacción con el autor. Y Silvia, por favor. Hola, John, ¿puedes hablar? Silvia, John. muy bien, gracias. Okay. Dime. Sí, solo te iba a pedir que apague el video porque el audio no está muy claro. Ahora te escucho. Si todos me escuchan, ¿puedo ir adelante? Vale. Sí, sigamos. Bueno, entonces vamos adelante. Me gustaría empezar con un trocito, una frase que cogí del periódico El País, que es un periódico español. Es un trocito que hablaba de una obra de ficción y que decía que la historia importa, pero sin lenguaje no hay escritura. De verdad que sí, puedes tener una historia muy buena, pero si no está bien escrita, no, de verdad que no hay un libro. Así que el lenguaje es todo en una obra y eso lo sabemos muy bien los editores, ¿no? Si puedes tener un buen contenido, pero si no está bien escrito, la verdad es que no tenemos nada. Y este es el papel del editor cuando tenemos delante de nosotros una obra con un contenido muy bueno, pero no está bien escrito. Y así que vamos a trabajar un poquito esto. Antes de hablar de la obra en general, tenemos que tener delante de nosotros nuestra filosofía editorial. Porque esto es lo que está por debajo de todo nuestro trabajo, que es el plan editorial. Lo que está por debajo de nuestro trabajo es el público que queremos alcanzar. No podemos trabajar con una obra, todos sabemos, sin que tengamos en cuenta
qué público queremos alcanzar, qué categoría de obra queremos publicar, nuestra línea editorial. Esto es fundamental cuando trabajamos como editores. El número de obras publicadas en el año y si son extranjeras y originales. Bueno, quizá podemos pensar que tiene que ver el número de obras publicadas y el año o extranjeras o originales. Sí, porque si estamos hablando qué editores vamos a tener en nuestra editorial, sí que tenemos que pensar en el número de obras que tenemos que publicar en el año y si son extranjeras o si son originales, porque eso tiene que ver con el perfil de editor que tenemos en nuestra editorial, porque uno es el perfil de editor que tenemos que trabajar con obras traducidas y otro es el perfil de un editor que va a trabajar con obras originales. También el número de obras extranjeras y originales, porque tenemos que pensar, por ejemplo, en una editorial pequeña tenemos un número de editores. En una editorial grande tenemos otro número de editores, porque si mi editorial yo publico 10, 20, 30, 50, 60 obras, estoy hablando de un número X de editores. Entonces, en mi plan editorial, sí tengo que pensar en eso cuando estoy hablando del número de editores que voy a tener en mi editora o en mi editorial. Por eso, las editoriales, el perfil del autor y el equipo que voy a tener para trabajar con estas obras. Entonces, tengo que pensar, sí, en todo esto, cuando pienso en las obras que voy a editar. ¿Quién es mi editor? ¿Quién son las personas que van a trabajar con esas obras? Esto, claro, es el plan más bajito antes de hablar quiénes son las personas, son las obras que voy a trabajar. Bueno, esto lo tengo en mente para lo que voy a decir o para lo que vamos a pensar más adelante. Vamos a hablar entonces separadamente lo que son obras extranjeras, lo que son obras originales, porque son dos cosas bastante distintas, tanto en lo que hablamos de editor, tanto en lo que hablamos de la relación de este editor con el autor. ¿Cuál es el papel del editor cuando hablamos de obras extranjeras y cuando hablamos de obras originales? Bueno, cuando hablamos de obras extranjeras, el editor, ¿cuál es su papel? Bueno, el editor tiene una relación con el autor muy distinta con el autor. ¿Por qué? Cuando yo voy a publicar una obra extranjera, mi relación con el autor es bastante indirecta, porque la verdad es que yo busco una obra de ese autor por lo que él representa, evidentemente, pero yo no tengo una relación directa con el autor. Mi relación es con la editorial extranjera. Entonces, claro, yo sé que este autor es importante por A, B o C. Yo lo conozco por su trabajo, por lo que representa y etcétera, pero yo no tengo una relación directa con él. Mi relación será siempre con la editorial, con su obra, con sus escritos. Entonces, yo voy a identificar esos autores potenciales por su trabajo, no directamente, claro, salvo unas excepciones, pero en general mi relación con él es por su trabajo y no directamente, normalmente, no directamente con el autor. Yo voy a identificar esas obras significativas para mi lector, para mi realidad, aquí en mi país, ¿no? Entonces, esta es mi relación básicamente con el autor, no en general una relación directamente con el autor. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con la obra? Yo la voy a leer, yo la voy a identificar, yo la voy a analizar
para mi lector aquí, para mi editorial aquí, yo voy a identificar posibles problemas, sí, para mí. Pero tú me puedes decir, pero no es un buen libro para mí. Sí que es. Pero ¿qué son estos problemas que tú me estás diciendo? A veces, por ser de otra cultura, puede que parte del libro pueda no ser exactamente, uh, se identifique exactamente con mi cultura. Pueda que haya necesidad de haber una adaptación para mí. Entonces, es el papel del editor, ver si todo el libro es exactamente, se puede traducir exactamente como es para mi realidad. Y si no es así, yo tendré que apuntar estas necesidades de cambio, por ejemplo. Bueno, tú me vas a decir, pero vas a cambiar entonces un libro que viene de otro autor, que viene de otra editorial. Puede que sí, que haya necesidad de hacerlo. El cambio puede ser grande o puede ser pequeñito. Si son unas adaptaciones muy pequeñas, se puede hacer, los contratos en general que se hacen con obras extranjeras ya prevén este tipo de cosas. Entonces, un cambio muy pequeñito se puede hacer sin ningún problema. Lo vamos a ver más adelante, que a veces es una nota o una cosita muy pequeña, se puede hacer una adaptación. Esto ya los contratos lo prevén. A veces no, a veces puede ser una cosa grande. Y en ese caso hay que hacer consulta a la editorial de fuera. Y a veces la propia editorial no te puede dar este ok. Le tiene que consultar al autor. Bueno, esto es el papel del editor, hacerlo. Este editor va a elegir el traductor. ¿Por qué? Porque la obra puede tener una característica que no cualquier traductor puede hacer la traducción. No basta que él conozca la lengua, hay que conocer el contenido. Puede ser una obra, por ejemplo, en nuestros casos, una obra teológica que necesita un conocimiento un poquito más grande de teología, o puede ser una obra de educación, puede ser, no sé, algo más técnico. Entonces hay que elegir un traductor que pueda dar cuenta de esta traducción. El autor puede tener un nivel de estilo de la lengua que necesita un traductor que conozca la lengua en un nivel un poquito más grande. Y así, este es el papel del editor, saber quién es el traductor que puede hacerlo. Es el papel del editor también evaluar la traducción. Cuando el traductor lo devuelva la traducción, el editor tiene que ver esta traducción. ¿Cómo? Él va a evaluar el estilo de la traducción, porque traducir no es simplemente traducir palabras. Hay que traducir el estilo del traductor, del autor. Hay que traducir la cultura. O sea, no son palabras, pero las ideas, etcétera. O sea, hay que traer toda la idea para la lengua. Desconstruyes una cosa para construirla en tu lengua. Y esto hay que ver si lo ha hecho bien. Entonces, la fidelidad al original, opciones de traducción de expresiones y términos. Entonces, ha hecho bien esta traducción. Ha elegido las mejores opciones de traducción o no. La adaptación cultural, aquello que, bueno, ha hecho, por ejemplo, una broma. Hay autores que son muy difíciles de traducir. Entonces, bueno, ha hecho la mejor traducción aquí o allí. Esto lo tiene que ver el editor. La necesidad, por ejemplo, de notas explicativas al contenido, como hablamos anteriormente. A veces, bueno, aquí me ha hecho un juego de palabras y esto es muy difícil de traducir, porque hay cosas que, bueno, no hay cómo traducir. Y a veces se hace, el traductor a veces hay que poner
una nota y explicando, bueno, aquí hay que hacer así, 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 así. Bueno, y a veces el propio editor tiene que poner una nota y eso. Y la relevancia, por ejemplo, de un prefacio de endosos de personajes del país. Por ejemplo, tenemos una obra importante que hemos traducido, pero hay personas en el país que pueden endosar esa obra. ¿Cómo? Haciendo una introducción. Entonces, por ejemplo, una obra, yo que sé, una obra teológica, tenemos un buen teólogo de esta misma línea y le podemos pedir que haga una introducción a este libro o entonces que haga un prefacio, o yo qué sé, o las orejas del libro, o alguna cosa así, que le dé crédito a este libro. No claro que el autor no tenga crédito, pero bueno, hay una persona que le puede añadir un poco más de valor al libro dentro de nuestra realidad, dentro de a veces de un grupo, dentro de nuestras iglesias y esto. Esto también el editor puede proponer. Esto que acabamos de decir tiene que ver con las obras extranjeras. Entonces, claro, no es solo esto, pero es de un modo general un panorama dentro de las obras extranjeras que el editor de un modo general trata con las obras extranjeras. Cuando vamos a las obras originales, bueno, esto cambia un poquitín, porque tenemos, y un poquitín es una manera de decir, porque cuando hablamos de obras extranjeras, veis que no he hablado del autor. En ningún momento el autor ha hablado con el editor. No hay la figura del autor en ningún momento hablando con el editor. Pero cuando estamos hablando de obras originales, esto cambia drásticamente. Y aquí está esta frase, la fuerte presencia del autor. Cuando hablamos de obras originales, el autor camina al lado del editor. Bueno, por lo menos esta es nuestra experiencia aquí. El autor camina juntísimo al editor. Creo que, claro, esto será de experiencias también con vosotros. El autor está paso a paso con el autor. Vamos a hablar un poquitín del autor antes de hablar del editor. ¿Quién es el autor en general? Claro que eso también es quizá con el autor de obras traducidas, pero aquí, porque él es un autor original en su casa, pero aquí estamos hablando del autor original. Nosotros aquí. Entonces, ¿quién es el autor original? Es un predicador, un pastor, es un tallerista, un profesor, un educador, un teólogo, un misionero, un profesional, un youtuber, esa figura que hoy está ahí muy, pero que muy de moda. Alguien con una historia llamativa, o sea, una persona que tiene un testimonio. O puede ser escritor ya, alguien que tiene muchos libros, casi que un profesional de la escrita. Entonces, este es el autor. Puede ser alguien que tiene mucha experiencia de escribir, pero puede ser alguien que no tiene ninguna experiencia para escribir. Alguien que habla muy bien, pero o no sabe escribir, no quiere escribir o no tiene tiempo de escribir. Esa es la persona con quien el editor tiene que saber trabajar. Y con eso tenemos que pensar quién es el editor que va a trabajar con esa persona y quién es esa persona con quien el editor tiene que trabajar. ¿Quién es ese autor? ¿Cómo el propio autor se ve? Eso es importante que tengamos en mente,
porque hay personas que son muy fáciles de trabajar con ella, hay personas que ni siempre son. Hay personas que, por ejemplo, tienen conciencia de que no saben, tienen conciencia de que no saben trabajar con un libro. Hay otros que creen que saben, ni siempre saben. Hay aquellos que creen que saben y de veras saben. Entonces, miren, yo creo que yo estoy diciendo esto y creo que muchos de vosotros deben saber, sí, es verdad. Creo que todos, claro, tienen esta experiencia y ven cómo es difícil trabajar con personas, porque personas somos difíciles, ¿no? Todos somos, ¿no? ¿Cómo lo ve su público? Entonces, claro, hay públicos que, este es no, de veras amamos este autor y esto y aquello, y todo lo que se publica de esta persona lo queremos y ya está. Entonces, esto el editor tiene que tener en cómo el público ve ese autor, cómo lo ve la casa editorial. ¿Quién es este autor dentro de la casa editorial? El editor tiene que tener esto muy claro cuando va a trabajar un libro de este autor. Bueno, y todo esto, vamos a pensar un poquito en el editor. ¿Cómo autor y editor van a trabajar? Porque todo el tiempo los dos estarán juntos. Bueno, ¿cuál es el papel del editor en todo esto? Vamos a pensar en una obra de un autor dentro de este panorama que hemos visto del autor. Bueno, el editor tiene varias maneras de trabajar una obra de este autor. Él puede seleccionar o evaluar un manuscrito que este autor le venga a traer, o puede evaluar un proyecto. Entonces, por ejemplo, el autor puede llegar a la editorial y traer un libro nuevo, o entonces, mira, tengo un proyecto así, 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 que lo quiero presentar a la editorial. ¿Qué es que va a hacer el editor? Bueno, va a ver el enfoque de la obra. Bueno, ¿qué es lo que el autor quiere decir? ¿Cuál es el alcance de esta obra? ¿Cuál es el fundamento teórico de esta obra? ¿Cuál es la relevancia a la realidad del público a que se destina? ¿No? Perdone el error. La compatibilidad con la línea editorial. Porque a veces lo que pasa, el autor viene y trae una obra que no tiene nada que ver con la línea editorial de la editorial. Y eso a veces es un juego que tenemos que tener con los autores. Ni siempre ellos se dan cuenta de esto. Y esto tenemos que trabajarlo muy bien. El potencial de mercado. Porque, bueno, somos, sí, editoriales. Bueno, claro, es un autor nuestro. Pero bueno, tenemos que ver esto también. El editor no está en el departamento comercial, pero bueno, él lo tiene que ver también. La originalidad del tema. ¿Cuántos libros ya tenemos escritos sobre esto, incluso en nuestra editorial? La competencia del autor para desarrollar el tema, y esto es muy delicado, muchísimo delicado para tratar, porque a veces ni siempre el autor puede tratar de este tema. Y esto es también muy delicado. Las obras originales son muy complicadas de tratar. Y ahí tenemos que tener en cuenta, el editor tiene que tener muy buena relación personal con los autores. Si tenemos un editor de obras originales, nada más, es más complicado porque sabemos que las relaciones personales ni siempre son, ¿cómo voy a decir? Ni siempre tenemos buenas relaciones con todas las personas. Somos gente y a veces nos damos bien con, ¿no? Tenemos aquella empatía
bien con las personas y siempre tenemos empatía con todas las personas. Entonces, si tenemos varios editores, esto puede ser un poquito menos complicado, porque podemos tener autores con un editor, con otro, con otro, con otro, pero cuando tenemos un editor solo, esto puede ser un poquito más complicado. Pero de cualquier forma, tenemos que tener relaciones muy buenas con los editores para poder saber tratar estas cuestiones con todos. Y esto es bastante delicado. Bueno, la otra forma es proponer un proyecto. Entonces, como el editor es aquella persona que está siempre viendo lo que es que la editorial necesita, lo que es que el mercado necesita, lo que es que nuestro lector necesita, él puede proponer un proyecto. Entonces, bueno, podríamos hacer un libro de este tema, de esta forma, con un libro así, 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 con este proyecto con esta cara. Bueno, ¿quién sería el autor para un libro como este? Él puede identificar oportunidades en el mercado, crea un proyecto para esto. Él define el contenido, el enfoque y el público a que se destina. Él puede proponer el autor. Bueno, yo creo que un proyecto como este o este autor sería el ideal. Él puede proponer, por ejemplo, un proyecto a partir de vídeos, predicaciones, selección de textos elegidos, depende del autor que se tenga en mente, etc. ¿Por qué esto? Porque a veces la persona que él piense, el autor que él piense, no necesariamente va a escribir, pero él tiene un material, por ejemplo, de vídeos, si es un predicador, que se puede salir este material. Pero él lo va a escribir, pero él tiene el contenido de donde se puede sacar este material. Según las características del autor, su ministerio, los temas que más conoce y domina, pedirle que proponga un proyecto. La otra forma podría ser pedirle a un autor que proponga un proyecto. Entonces, tenemos por lo menos tres formas de esto. El autor lo puede proponer, el editor lo puede proponer o yo puedo pedirle a un autor que proponga algo. Bueno, yo tengo una idea de un proyecto y le puedo pedir de un tema y le puedo pedir a un autor que él proponga un proyecto. Tres formas que podríamos, sí, lanzar mano. Entonces, hay esa preguntita que muchos nos hacen. ¿El editor es un ghostwriter? Bueno, puede que sí o no. Él puede ser sí un ghost y a veces lo es, porque a veces el autor no consigue escribir. A veces él te da un montón de material. Yo creo que, si no todos, algunos de vosotros ya os habéis preparado con algunas cosas así, que el autor os da un montón de cosas y bueno, ¿qué hacemos con todo aquello? Cogemos todo aquel material, lo ponemos en un proyecto y nosotros lo escribimos, la verdad es esa, porque el autor a veces no consigue escribir o no Silvia, consigue... Silvia, ¿Sí? perdóneme ¿Sí? la interrupción. Algunos están preguntando qué es un ghostwriter. ¿Nos puedes dar una definición, explicar qué es un ghostwriter? Bueno, el ghostwriter en verdad es que el editor en realidad es el escritor del libro. Entonces es el escritor fantasma que decimos, ¿no? Él es el escritor por detrás del libro. La verdad es que el autor es el dueño de las ideas, digamos así, el mentor de las ideas, pero quien escribe el libro es el editor, porque el autor no consigue unir las ideas, poner las ideas de una forma escrita. El editor lo hace, porque el autor no consigue hacerlo. Él tiene la idea, o sea, el mentor intelectual, digamos así, es el autor.
pero quien lo escribe es el editor. Entonces, eso lo llamamos de ghostwriter o el escritor fantasma, porque en realidad él no aparece en el libro. Por eso lo llamamos así. Quien escribe es el editor, pero el mentor intelectual es el autor. No sé si me dice clara. Sí, Las gracias. personas... Muy bien, sí. ¿Bien? Vale. Perdón, yo creí que todos sabían lo que era. Cuando no sepa, por favor, pregunten. Bueno, ¿cómo son las relaciones del editor? La relación con el autor. Bueno, el editor, aunque él puede escribir el libro, él tiene que tener siempre claro que el autor es el propietario del texto. Aunque él lo escriba, aunque él haga todo lo que haga, el mentor intelectual, el dueño del texto, es el autor. Ahora, el papel, la relación que el editor tiene con el texto es que él tiene que proponer, por ejemplo, cambios en el texto, en la estructura de la obra. Entonces, imagina, yo soy el autor, yo le entrego al editor mi texto. El editor lo va a leer. Él lo va a leer de una manera crítica. ¿Crítica cómo? Bueno, aquí en esta parte, pues el autor tiene que cambiar esto o aquello, esto no está bien, hay claro, o esto está demasiado, o esto está muy bueno, pero no tiene que ver con el enfoque del libro, o la estructura, por ejemplo. Esto está bien, pero tendría que estar en el capítulo que habla de esto, o esto tendría que ser otro capítulo, o ¿ves? Entonces todo esto lo tiene que hacer el editor, porque el autor lo va escribiendo, ni siempre eso lo escribe bien. El editor tiene la visión del libro y él lo va a proponer al autor, estos cambios. Él tiene que proponer, por ejemplo, ya lo he dicho, ¿no? Cortes o desarrollo de ideas. A veces el autor tiene unos insights muy interesantes, pero no lo desarrolla. O a veces lo desarrolla demasiado. Entonces eso el editor le va dando el camino que el autor tiene que seguir. Hecho esto, lo pasa al autor, el autor lo va cambiando y el texto va y vuelve hasta que el texto llega al final. A veces, cuando que tú puedes hacer esto, lo mandas al autor y esto y esto. Cuando el autor lo escribe, a veces el autor no lo escribe. Entonces, por esto la relación autor y editor tiene que ser muy buena y de confianza. Lo mejor es que tú tengas una relación con el autor de mucha confianza, porque muchas veces tu tiempo es muy pequeño para la publicación. Y si tú tienes esta relación, muchas veces el propio editor hace estos cambios en el texto. Tú haces los cambios y lo mandas al autor. Él tiene esta confianza en ti para que tú lo hagas. Claro, claro. Tú le tienes que mandar el texto para que él dé la aprobación final. Nunca puedes, aunque tú tengas mucha confianza, él en ti y tú en él, nunca puedes publicar una obra sin que el autor dé su prueba final, que lo vea y sin que lo diga si está bien. Eso jamás. Ni que sea tu hermano, tu padre, nada. Una publicación tiene siempre que tener el ok final del autor. Entonces, terminaste el texto, lo mandas al autor. ¿Él te dio el ok final? Sí, bueno, entonces tú adelante. La relación con el lector, porque el editor tiene esa relación con el lector. ¿Cómo? Él se tiene que asegurar que el lenguaje está adecuado al lector. Porque si la obra es una obra que está dirigida, por ejemplo, a los jóvenes, el lenguaje tiene que estar apropiado a ellos. Si está dirigido a los niños, el lenguaje tiene que estar apropiado a ellos y así a quien sea su lector final.
siempre el editor tiene que estar muy pendiente no solo del autor, sino y principalmente del lector, porque la obra no está siendo escrita para el autor, sino que para el lector. Entonces tiene que estar siempre, tiene que ser el abogado del lector. Y a veces es difícil convencer el autor de eso, porque muchas veces el autor quiere escribir para él y el editor tiene que luchar por su lector. Hay que siempre tener en cuenta que aquello que se escribe es para el lector y el libro tiene que estar muy claro. El autor tiene en cuenta esto, pero el editor tiene que tener siempre esto en cuenta. La veracidad y la precisión de la información. Hay autores que son muy herméticos y es muy difícil hacerles entender que lo que él escribe tiene que estar claro para el lector. Porque para él es claro, evidente, pero no para el lector. Y el editor tiene que estar siempre lembrándole al autor que lo que él escribe no está escribiendo para él propio, sino que para el lector. Y la actuación del lector también, del editor también tiene que estar, también tiene una relación con la casa editorial. ¿Por qué? Por la afinidad con la línea editorial, con la misión y con los valores. Entonces, la obra también tiene que ver, claro, él tiene una obligación con el autor, sí. Tiene una obligación con el lector, sí, pero también tiene con la casa editorial, porque la obra tiene que tener una afinidad con la línea editorial, con su misión, con el potencial del mercado. Tiene que ver con las obras ya publicadas del mismo tema, enfoque semejante, el potencial, la relevancia del autor, participar con la decisión del título. O sea, el editor tiene siempre esas tres frentes que pensar. Autor, yo no sé si se dice eso en español, un tripé, son tres pies que tiene que pensar, ¿no? El autor, lector y casa editorial. Son las tres cosas que él tiene que tener siempre en su mente cuando Silvia, está pensando en una obra. Sí, dime. Dime, John. John, ¿me escuchas? John, ¿me escuchas? Sylvia, we're losing your connection, your audio. ¿Me escuchas? Estamos perdiendo la conexión audio, Silvia. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Hoy, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Bueno, ¿puedo ir adelante? Sí, John. adelante. Sí, bueno, Sí, adelante. vale. Actuación del editor. Bueno, ¿qué otras cosas el editor tiene que participar cuando decimos de la obra? La acción de él. Es importante que él participe del briefing o de la decisión final sobre la cubierta del libro, sobre presentar el contenido potencial de la obra para las áreas comercial, de comunicación, de marketing, elaborar o participar de la elaboración de los textos de contracubierta y solapa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que el editor, él tiene que participar desde el nacimiento de la obra hasta que el libro llegue a la mano del lector. Porque él es el responsable por comunicar todo el contenido del libro, desde que nace hasta que llega al lector. Cuando él, yo creo que Muy bien, alguna Silvia. cosa ha caminado Está bien. antes de lo que debía.
Vale, yo creo que alguna cosa ha entrado antes de lo... este cuadro yo creo que era después, pero bueno, no hay problema. Este cuadro tendría que haber venido antes, la relación con el texto. Perdone, este cuadro tendría que haber venido, había un cuadro que era este, que tendría que ser al final, y vino antes, perdonen. Ah, bueno, que es este era la relación con el texto era antes, pero bueno, querer criticar el contenido buscando adecuarlo a la visión editorial, apuntar y corregir imprecisiones, duplicidades de sentido, y todo esto era bien antes. Yo no sé por qué está después, perdonen. No sé por qué vino aquí, perdonen. Tendría que estar cuando yo hablé antes del trabajo del editor, cuando él está trabajando el texto del autor. Está en ajustar el proyecto, mejorar la calidad del texto. Esto estaba allí más atrás. Perdonen, no sé por qué entró aquí. El perfil del editor, entonces. Bueno, ¿quién es esa persona? El editor. Y aquí caminamos ya para el final. Tiene que ser un buen lector, claro, un buen redactor, tiene que ser un buen conocedor de libros, hay que tener una buena formación cultural, académica y teológica, en nuestro caso teológica, porque nuestros libros son teológicos, especialmente si él es un, un editor de obras teológicas, una capacidad para formar capacidad para formar nuevos editores. Esto es importante porque en verdad el editor va a tener sus asistentes y lo va a tener que formar. Es muy difícil en nuestro ramo encontrar editores ya listos. En verdad, nosotros los formamos. Entonces, es interesante que podamos formar nuestros asistentes para que luego sean editores también. La formación. Bueno, lo mejor es que seamos formados en letras. No sé si todos entienden lo que es letras. No sé si en Estados Unidos cómo es, pero sería, yo no sé, creo que en literatura, no sé cómo sería en Estados Unidos. Yo creo que después John va a ayudarles en esto. Periodismo y áreas afines, de preferencia esto, claro. Ni siempre son, pero en realidad estos yo creo que son las áreas preferenciales. Dominar, claro, el idioma, esto es, no hay que hablar. Ser un lector versátil desde joven, o sea, leer cualquier tipo de literatura, desde todo en realidad. Conocer otras lenguas, esto yo creo que es bastante interesante. Y claro, para evaluación, no solo por el hecho de la cultura, pero para evaluar originales, para seleccionar traductores, incluso para negociación de derechos de publicación, que a veces, dependiendo de la editorial, es el editor que lo hace. Ni siempre, pero a veces es. Tener una buena cultura general, conocer el proceso completo de publicación de obras. Esto es bastante interesante que el editor lo sepa. No es una obligación, pero yo creo que es muy interesante que el editor lo sepa. Ser capaz de evaluar el diseño gráfico, esto también es interesante, que él sepa hacerlo. Yo creo que cuanto más el editor esté involucrado en todo el proceso editorial, es interesante. No es obligatorio, pero a mí me parece que cuanto más él esté involucrado en todo el proceso de la editorial, es interesante. Desarrollar habilidad de relaciones interpersonales, bueno, esto ni hay que decirlo. Y ser un buen negociador, eso lo tiene que ser, porque tiene que trabajar directamente con el autor. Desarrollar visión estratégica, tiene que tener, porque él tiene que tener una habilidad para planificar todo su trabajo. Él va a trabajar con varias obras al mismo tiempo y en varias etapas de la obra.
Entonces, tiene que ser una persona muy bien, ¿cómo voy a decir? Ah, tiene que saber organizarse muy bien. Tiene que tener una habilidad en el uso de recursos técnicos, financieros y mano de obra. Tiene que saber lidiar con su equipo, quién está trabajando con qué, lo que puede usar o no, y los recursos financieros que tienen en mano, claro. Habilidad para manejar imprevistos y conflictos, porque va a tener que, bueno, esta obra hay que cambiar adelante o para postergarla, y esto es un rompecabezas, y él tiene que tener habilidad para manejarlo todo esto. Y facilidad en la toma de decisiones. Bueno, hay que hacerlo esto y ¿qué hago ahora? Bueno, no hay mucho tiempo que pensarlo y lo hay que hacer a veces muy rápidamente. Saber organizar bien su tiempo, para eso hay que tener disciplina. Y experto en delegar tareas. ¿Qué delegar y a quién? Entonces tiene que conocer bien su equipo y saber cómo esto hacer. Bueno, con todo esto hay que tener muy buen humor. Sabemos que cuando trabajamos en una editorial tenemos que tener siempre muy buen humor, porque hay situaciones en que de verdad que es difícil tratar. Pero en verdad yo creo que una cosa es bastante importante y con eso termino aquí. Yo le dije una vez a Joan que el buen profesional, y creo que en todas las áreas, no solo en la nuestra, hay que amar lo que se hace. Y cuando amamos lo que hacemos, pues entonces la carga no es tan pesada. Pero si no amamos, sí se hace muy pesada. Entonces yo creo que sí tenemos que darle un consejo a aquellos que trabajan con nosotros es, si te gusta lo que haces, si haces porque, si estás en una editorial porque amas lo que haces, entonces bien, y adelante. Si no te gusta, entonces definitivamente tienes que salir de donde estás, porque es un trabajo que te va a consumir mucho, pero es definitivamente muy, muy, muy bueno cuando recibes un correo de alguien que al leer un libro que tú has puesto, ayudaste a poner la mano de alguien que dice que, bueno, ha cambiado su vida, ha transformado su vida, bueno, vale la pena todo lo que tu esfuerzo, todo lo que has hecho, eso vale todo. Cuando alguien dice que el libro ha transformado su vida. Este es nuestro trabajo, poner libros en las manos de personas y transformar vidas. Esto es lo que Dios nos ha dado, la oportunidad de poner libros en manos de personas y transformar vidas. Nuestro trabajo es este. Lo demás, Dios lo hace. Muchas gracias por su tiempo y por poder haber ayudado. Si tienen algo que preguntar y puedes ayudarles, por favor. Sí, por favor, si tienen preguntas hay que aprovechar y usando el chat box, escribiendo las preguntas aquí que tienen. Gracias, Silvia. Muy, bueno, Gracias, John. excelentes los consejos. Creo que están entrando algunas preguntas. Vamos a ver. Tracy ha preguntado si no quiere corregir alguna información que falta de veracidad. ¿La puedo responder, John? Sí, por favor, adelante. Sí. Tracy, a veces pasa eso. Cuando hacemos un contrato con el autor, en el contrato reza que el texto final tiene que estar de acuerdo con lo que la editorial entiende por un texto, eh, final eh, fidedigno. Entonces, si nosotros le pedimos, si es una cosa grave, y le pedimos al autor
que lo cambie y él no lo quiere cambiar, podemos sí rehusar la publicación. Nosotros tuvimos un problema una vez que en verdad era bastante grave y el autor no quiso cambiar aquello. Y nosotros no publicamos el libro porque el autor no quiso cambiar. Fue una excepción. Normalmente llegamos a un acuerdo, pero en aquel caso el autor se rehusó y no tuvimos cómo hacer y entonces rompimos el contrato. Sí, esto puede pasar. Pero esto es bastante incomún, pero puede pasar, sí. Pero lo que yo te aconsejo es que en tu contrato siempre pongas una cláusula que te dé este camino, que tú puedas romper el contrato. No sé si respondí adecuadamente a mi pregunta. Silvia, una pregunta. ¿Cómo sabes si un escritor nuevo tiene potencial de salir adelante, de escribir libros? ¿Hay algún tipo de discernimiento que un editor necesita? Cuéntanos algo de eso. En realidad lo que hacemos es que estudiamos un poquito por un tiempo los trabajos de este autor. Por ejemplo, si él es una persona que está hoy es muy común que los autores estén en Internet. Entonces ellos postan muchas cosas en YouTube o tienen un channel, ¿no?, en Internet, o entonces un site, y nosotros lo acompañamos por un tiempo. Entonces vemos los vídeos que ellos postan o en Facebook, en las redes sociales, lo acompañamos por un tiempo a ver lo que dicen, a ver lo que postan y esto. A veces hacemos también algunos encuentros con ellos, vamos a eventos que ellos participan, hablamos con personas que participan de la vida de ellos y vamos trabajando un poquito con ellos a ver qué es lo que ellos hablan, ¿no? Y cuando lo buscamos para una charla o para algo así, hablamos un poquito sobre el tema que creemos que ellos son capaces de desarrollar. Y solo entonces es que hablamos sobre una publicación. En realidad, cuando lo invitamos a publicar algo, siempre hablamos de un libro muy pequeño y le pedimos antes un material que podamos analizar antes de publicar. Y siempre analizamos antes de darle el contrato. Entonces, cuando le hablamos de contrato, ya tenemos el material para poder analizar. Entonces, el contrato no viene antes que podamos tener el material para analizar. Bien. Por favor, apunta en la dirección de correo electrónico de Silvia aquí. Silvia está dispuesta a contestar las preguntas que tendrían después aún. Gracias, Silvia, por tu disponibilidad de hacerlo. Aquí está en la pantalla la dirección, el correo de Silvia. Creo que vamos a tener que concluir ahora. Veo que hay un par de preguntas más, pero por favor, escriba a Silvia con la pregunta que tiene y estoy seguro que ella le va a contestar. Antes de despedirnos, quiero avisarles que vendrán dos más webinars muy pronto. Uno en abril sobre la junta directiva, cómo formar uno, que es muy activa. Y después en mayo, un webinar en inglés. Bueno, estos dos son en inglés. Uno sobre la creatividad. Cómo ser más creativo. Creo que es algo que todos queremos, ¿no? Ser más creativos. También, no sé cuántos de ustedes han oído de Lit World. Es una conferencia que realizamos nosotros en mayo cada 3 años. Y estamos ya empezando los preparativos para Lit World 2018.
vamos a estar en Singapur y esperamos a unos 250 hasta 300 participantes de 50 países. Y como quisiera yo que habría un buen grupo de América Latina, entonces que vayan pensando, ahorrando su dinero un poquito y separando las fechas para esta conferencia global de editores, escritores, personas como Silvia, y tiene tiempo para compartir con ellos alrededor de la mesa y en los talleres, etc. Será una buena oportunidad. Y les agradecemos por estar con nosotros en este día. Gracias, Silvia, por tus consejos, por tus experiencias. Qué pena que no habrá más tiempo para seguir dialogando con usted, pero muchas gracias y que Dios bendice a todos y que sigan adelante en su tarea editorial. Es súper importante lo que están haciendo, que Dios los bendiga y los use de gran manera. Entonces, hasta luego. Gracias, Silvia. Gracias por la atención. Gracias. Hasta luego, entonces. Gracias.